Doctor hizo algo que dejó a estos padres impactados. No podrás creer lo que sucedió con este pequeño. Muchas veces, el descuido de los padres con sus hijos puede llevar a situaciones realmente desgarradoras, pues los pequeños muchas veces no tienen la capacidad de expresar lo que realmente está sucediendo de la misma manera que lo hace una persona adulta, por lo que en ocasiones callan y aceptan la triste realidad, como pasó en el caso del pequeño Daniel, quien vivió algo que no se le desearía a ninguna otra persona y mucho menos a un pequeño. Así que acomódate y acompáñame a conocer esta triste historia. La vida de Daniel Suárez había sido muy corta para todo lo que había tenido que pasar a sus tan solo 8 añitos, pues había nacido con un terrible problema en su cabecita, la cual no le permitía tener una vida normal. El pequeño tal vez hubiera sido más feliz si sus padres hubiesen estado pendientes de él. Lamentablemente, el pequeño Daniel tuvo que vivir prácticamente solo de hospital en hospital, ya que sus padres consideraban que su trabajo era mucho más relevante que su propio hijo, justificándose en que así a él no le faltaría nada. Pero a él le faltaba todo lo importante, el amor y el apoyo de aquellos seres que te brindan la fuerza en aquellos momentos tan difíciles que él estaba atravesando. Así que su única compañía era solamente un pequeño osito, el cual había tenido desde el día que nació, pues un amable doctor se lo había regalado a su madre cuando ella se enteró que se encontraba embarazada. El pequeño pasaba muchas noches con dolor, abrazado al único recuerdo que tenía de sus padres, pues podían pasar muchas semanas y ellos no se dignaban a aparecer por aquel lugar, y pese a que las atenciones de las enfermeras eran las mejores, no se comparaban con el calor de mamá. Así que el pequeño se aferraba a aquel oso como si fuera un salvavidas cuando más lo necesitaba. La salud del pequeño Daniel constantemente mejoraba o empeoraba. Los doctores habían hecho de todo para poder salvarlo cuando se encontraba pequeño, pero ahora que había crecido, aquella solución que funcionó en un pasado comenzaba a fallar, por lo que este poco a poco se fue apagando, debido a la constante presión que hacía todo el líquido en su cabeza, generando que el pequeño ya no pudiera caminar o mover bien sus bracitos, dejándolo completamente inmovilizado a la merced de todos los que se encontraban en aquel hospital. El pequeño constantemente preguntaba por sus padres y las enfermeras no sabían qué decir. Nadie podía calmarlo y el ambiente se sentía realmente pesado, pues el pequeño iba empeorando rápidamente. El doctor que se encontraba a cargo de su caso había tenido que viajar urgentemente y no se encontraba enterado de esa situación, así que los encargados del hospital tuvieron que contratar a un nuevo médico, el cual lucía muy diferente al otro, pues no demandaba la misma seriedad y era muchos años más joven, por lo que las enfermeras comenzaron a preocuparse por el destino del pobre Daniel. El nuevo doctor ingresó sin decir una palabra a aquella habitación del pequeño. Ni siquiera lo miró y todos en el hospital hablaban sobre su horrible actitud con sus colegas y pacientes, por lo que su trato con el pequeño no fue diferente. Este lo examinó y sin dirigirle la palabra determinó que el pequeño necesitaba ser operado urgentemente. Todos en el lugar se preguntaban el por qué, pues ningún otro médico había querido operarlo debido a su delicada situación, así que no dudaron en desconfiar en el profesionalismo del hombre. Pero él insistió: el médico aquí soy yo, y se hace lo que yo digo. Él necesita esta operación y yo la sé hacer hasta con los ojos cerrados. Así que en menos de una hora los padres de Daniel fueron informados. Estos no quisieron asistir y solo enviaron su consentimiento mediante un correo, por lo que todos los preparativos se iniciaron. El pequeño sabía muy bien cómo era todo el procedimiento, pues había vivido en constantes operaciones durante toda su vida, pero algo en aquel lugar era diferente. El ambiente era bastante extraño, así que tomando a su osito entre sus brazos pidió al cielo que le dieran otra oportunidad. Cuando el pequeño Daniel se encontraba ya listo y sobre la mesa, sucedió algo que él nunca se esperó, pues de un momento a otro,
Todos en la sala salieron y de pronto ingresó el doctor. El pequeño tembló de miedo y abrazando a su osito con todas sus fuerzas comenzó a llorar. En aquel momento el doctor hizo algo que asustó al pequeño. Le tomó la mano y dándole un pequeño beso en la frente le dijo que todo estaría bien y que él estaría a su lado dándole las fuerzas que necesitaba para poder seguir. También le explicó paso a paso cada uno de los procedimientos que él haría, tratándolo como si fuera una persona adulta y no como todos lo habían tratado por tanto tiempo en aquel lugar. Este hombre le dio toda la confianza que ni sus padres mismos le habían dado. Así que de pronto el pequeño Daniel le pidió algo que rompió el corazón de aquel médico. ¿Me harían un favor? ¿Podría operar primero a mi osito? La verdad es que él ha estado igual de enfermo que yo por mucho tiempo y creo que por eso no me he podido recuperar. Él necesita estar sano para que yo pueda soportar esta operación. ¿Lo ayudará, doctor? Él es todo lo que yo tengo en esta vida y es el único que se preocupa por mí. Ni siquiera mis papás me quieren porque se fueron, pero él se quedó, sí, él se quedó conmigo. El doctor quedó muy sorprendido y el corazón se le arrugó ante la petición de aquel pequeño, quien tenía que pasar por todo aquello lejos de sus padres. Fue en aquel momento en que todo el personal ingresó para poder iniciar la operación y bajo la sorprendida mirada de todos, el doctor decidió operar al oso primero justo frente de la mirada de Daniel, quien sostuvo la mano de su peluche. El médico inició cosiendo el brazo y dejándolo como nuevo. Después de aquello todo el personal médico aplaudió, pues la sonrisa de Daniel al recuperar a su fiel amigo había sido increíble para todos. La operación fue exitosa. Ninguno de los presentes podía creer lo bueno que era aquel doctor y se arrepintieron de haberlo jugado tan mal, pues claramente aquel hombre era un alma buena y solidaria con los pequeños, sobre todo con el pequeño Daniel, quien había sufrido suficiente durante tanto tiempo. Pero no todo quedó ahí, pues mientras Daniel se encontraba dormido debido a la anestesia, el médico se comunicó con sus padres y les contó cuánta falta le hacían a su hijo, llamándoles la atención y pidiéndoles que le dedicaran mucho tiempo más, pues el tiempo era lo único que no podrían comprar con dinero. Disfruten a su hijo. No esperen a que sea demasiado tarde, tal y como sucedió con el mío. Ahora me arrepiento de no haberle puesto más atención. Créanme, él es lo más valioso que tendrán en sus vidas. Aquellas palabras marcaron a estos dos padres quienes ese mismo día tomaron un vuelo y fueron a ver a su pequeño despertar, gracias a aquel maravilloso profesional quien demostró ser una excelente persona. Amigos, sin lugar a dudas, una reflexión que nos toca el corazón. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos una vez más. Te envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.